Ok, chicos, parece que ya no tengo a nadie esperando. Eh, por ella, por lo menos tuvimos el gusto de conocernos en vivo, en directo, aunque sea un ratito. Algunos de sus compañeros. Tuve ahí el placer de intercambiar un par de palabras. Y pues bueno, creo que el sábado es la última clase, ¿no? Yo creo que vamos a tener. Esta es la penúltima. Y pues bueno, queremos revisar algunos de los temas que quedan. Bueno, intentamos abarcar algunos, ¿verdad? Y queremos revisar la parte de capacitancia, que creo que fue donde nos quedamos la vez pasada. Eh, vamos a entrarle entonces. Déjenme. Entonces, dijimos que vamos a esta capacitancia. Aquí está. Creo que ya todos ven mi pantalla. Pues bueno, primero vamos a ver qué es un poquito el concepto de capacitancia. Regularmente, esta cantidad, bueno, ya la vamos a ver también representada en algún dispositivo que ya son de uso electrónico, y también, no nada más así, incluso también el principio de funcionamiento de muchos sensores de un cierto tipo que se les llama capacitivos, tienen obedecen esa misma teoría de capacitancia. Y pues bueno, físicamente un dispositivo electrónico que se ha utilizado y se utiliza hoy en día es como los que ven en la figura, en la foto. Todos estos capacitores son de distintas construcciones, distintos materiales, y por supuesto tienen también distintas aplicaciones. Sin embargo, el principio de funcionamiento, les repito, es el mismo. Entonces, alguien. Entonces, para empezar, estos capacitores que están aquí, que estoy aquí señalando, de este tipo se les llama electrolíticos, como este que está aquí, estos que están aquí. Y estos son de valor fijo, todos estos. Es más, todos, excepción de este que está aquí. Este es un capacitor variable. Se utiliza principalmente para hacer circuitos tanques, circuitos de sintonización. Tal vez ustedes ya no lo vivieron, pero los radios anteriormente, para sintonizar una estación, se les daba vuelta a un selector de canal de frecuencia. Eso movía una antena osciladora, que era una bobina, y a la par, para ajustar la sintonía, se utilizaba un capacitor. ¿Sale? Entonces, para ese uso tenían este tipo de capacitores. Este que está aquí, por ejemplo, es un capacitor de alterna, y regularmente se utiliza para motores. Es como el que tiene el motor que ustedes están utilizando, perdón, en el generador de Van de Graaff.
Y este capacitor tiene una propiedad que nos permite operarlo en corriente alterna, mientras que algunos otros no. Por ejemplo, estos capacitores electrolíticos son polarizados y solamente pueden trabajar en corriente directa, dado que tienen un material que es una parafina, que en el caso cuando se polarizan de forma inversa, lo que sucede es que genera un gas y ese gas genera presión y finalmente algunos de ellos estallan, como es el caso de o estos más pequeños. Y estos otros tienen este pequeño orificio que sí se ve aquí. Y por ahí libera gas. El gas que se acumula. Los hay en este tipo de construcción, también de forma axial, como está aquí. Y algunos otros modelos, por ejemplo, estos que son cerámicos, así se les conoce, capacitores cerámicos, estos de aquí. Y algunos... un segundo, perdón. Listo, disculpen, perdón. Entonces, les comentaba, los otros son cerámicos, tienen un material que no está polarizado y que, bueno, pueden ser utilizados en corrientes alternas también. Ustedes ya se fijaron, ya hemos utilizado, les digo, el que tiene el motor, es un capacitor que tiene una construcción similar a este que está aquí. Y bueno, puede funcionar en corriente alterna. ¿Sale? También hay capacitores de tantalio que también son polarizados. Esos también no es permisible voltearlos en la conexión. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿pero para qué sirve ese tipo de dispositivos? Ese tipo de dispositivos almacenan energía. Como en forma de carga, como si fuera una especie de pilas, solo que las pilas la almacenan en una forma química y los capacitores no. Los capacitores la almacenan de forma eh, de forma en las placas nada más. ¿Sale? Entonces por acumulación de carga y bueno, igual también no pueden acumular mucha carga, como una pila que nos da por mucho tiempo energía. Bueno, entonces, ¿pero qué es en sí un capacitor? Aquí hay una pequeña definición y principalmente es esto que está aquí. Dice, considere dos conductores como se observa en la figura 26.1. ¿Vale? ¿Dónde está la figura 26.1? No la miro. Es esta. Dos conductores. Bueno, aquí solo pone dos puntos, sin embargo, imagínense que esto es metal y está cargado y
otro metal también, o material conductor, metal por lo regular, y esos dos conductores se colocan cerca uno del otro, sin tocarse. ¿Ok? Esa es la condición. Y dice, esta combinación de dos conductores se conoce como capacitor. Bueno, ¿qué es en sí? Que cada conductor vamos a depositar en cada uno de ellos una cantidad de carga Q de un signo en uno y de un signo en otro. ¿Sí? Entonces, de tal suerte que la misma carga que tiene uno de los conductores en magnitud es igual a la magnitud del otro, solo que de signo opuesto. Bueno, de esa forma podemos decir que en la mayor parte de las construcciones de los capacitores son en forma de placas. Por eso está aquí también dibujado esta otra construcción. Si se fijan, es una placa conductora y aquí está otra placa conductora y en ambas se deposita una cierta carga Q. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo almaceno una carga? Bueno, aquí el asunto es, aquí no puedo hacer pero sí puedo poner una pizarra. Ok. Miren, por ejemplo, tengo la primer placa. Al inicio tiene la misma cantidad de cargas positivas, pensemos. Bueno, voy a ponerlas así, sin embargo están distribuidas uniformemente, ¿sale? Pero para no llenar toda la plaquita, si no, no acabo. Tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Podemos decir que es eléctricamente neutro. ¿Sí? Y acá tengo una batería que tiene un terminal positivo donde existe un exceso de cargas positivas. Entonces, al conectar esta batería, esa placa, la batería, a través de un conductor, ¿qué creen que va a suceder? ¿Sí me escuchan? Sí, bueno. Sí, profesor, escuchamos. Las cargas serían a través del alambre, del cable. Ajá, ¿qué cargas, Dani? Las negativas. Así es. Las negativas, ¿por qué? Porque pudiéramos pensar que de aquí en el alambre existe un mayor potencial que acá. Dado que este es neutro, entonces este está a un potencial menor. Aquí B es menor. Pensemos aquí que tenemos el potencial A. ¿Vale? Entonces, al ser menor, ¿qué quiere decir? Que se va a establecer un campo eléctrico a través del conductor en esta dirección, ¿va? Y entonces, si está el campo eléctrico así, ¿quiénes van a fluir? ¿Qué cargas van a fluir de aquí hacia BA? ¿Quiénes serían? Las negativas porque se atraen. Así es. Las negativas, recuerden que las negativas van a ir en contra del campo eléctrico A. Entonces, el campo eléctrico que se establece a través del conductor va a intentar ser vencido por por el flujo de cargas. Van a comenzar a fluir, hasta que ¿qué? ¿Qué creen que va a pasar? Después de un tiempo muy grande. ¿Tienen a un mismo potencial? Exactamente. Van a tender a un mismo potencial. Entonces, va a pasar que
BB es igual a BA. Y entonces el flujo de carga ya se va a hacer cero. ¿Qué va a pasar con el campo eléctrico en el momento en que BB sea BA? ¿También se hace cero? Exacto. Entonces el campo eléctrico va a ser cero. ¿Sale? Porque ya está el mismo potencial. Ahora, si pongo el otro borne aquí y pongo una placa aquí, ¿qué va a pasar ahora de este lado? ¿Quién estaría a mayor potencial? ¿La placa o el borne? ¿Sería el borne? ¿El borne estaría a mayor potencial? ¿Seguros? A mí se me trabó el internet ahorita, profe. No escuché la pregunta. ¿Quién estará a mayor potencial? ¿La placa o el borne? Pues la placa tendría un campo eléctrico de cero, ¿no? Entonces sería el borne. Bueno, No, esto era la condición de la placa anterior, ¿sale? Esto era de aquí. Pero esta placa con respecto a este borne, ¿o qué esperarían que pasara? ¿Tiene mayor potencial la placa? ¿Por qué? ¿No sería porque el campo va en la otra dirección? Exactamente, el campo va en la otra dirección. Si se fijan, una cosa que me dice que pasa eso es porque ahora los electrones aquí son los que van a subir a la placa, ¿va? ¿Vale? Y entonces, si suben así es porque el campo está al revés, ¿verdad? Entonces quiere decir que siempre vamos de un mayor a un menor potencial. Tradicionalmente, no quiere decir que los protones se puedan mover, porque recuerden que esos están estáticos en la estructura cristalina, o como este del material conductor, regularmente es cristalino. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense, si eso pasa, entonces esta placa se va a cargar con igual también con un potencial negativo al mismo nivel que el del borne, ¿sí? Y esta se va a cargar a un nivel positivo. Y entonces, y también pasa lo mismo que con la otra, en un tiempo muy grande, el campo eléctrico ya va a ser cero, y entonces vamos a tener las placas cargadas. Pero ahora entre ellas ya se va a manifestar ahora un campo eléctrico. Si las ponemos separadas a una cierta distancia de, ¿sí? Entonces ya hay un campo eléctrico, lo que quiere decir entonces que entre ellas dos existe, ¿qué cosa? Esa puede ser pregunta de examen, ¿eh?
¿A qué es igual la diferencia potencial? A menos el campo eléctrico. Ah, ¿Sí, verdad? ¿Sí es claro? Entonces, entre las dos placas va a haber un campo eléctrico y por lo tanto va a haber una diferencia de potencial. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasaría si pusiera una carga aquí en medio de las placas? Un electrón. ¿Sí estudiaron, chicos, o no? Creo que no. No, profe, no estudié. Bueno, Ok, vamos a hacer algo. Pónganse a leer esto. Yo creo que hasta aquí. 20 minutos para que lean todo esto. ¿Vale? Sí, sí, porfa. Y ambas, esta está cargada con una carga negativa y esta con una carga positiva. Y aquí se forma un campo eléctrico. Y hay una diferencia de potencial. Si incrementa la diferencia de potencial, el campo se vuelve más fuerte cada vez. ¿Sí? Y entonces lo que va a pasar es que las moléculas que hay aquí de aire se van a comenzar a alinear, pero va a pasar que al revés, de hecho, sería aquí menos y aquí más. Un segundito. Ok, no quiere. En realidad las moléculas se alinearían así, pero sería tanta la fuerza que entonces finalmente este electrón terminaría saltando y los otros, y entonces sería una conducción eléctrica. Sí, habría, bueno, más adelante lo vamos a ver, para una corriente, y entonces las cargas van a pasar, digamos, a través del material que esté en medio, regularmente aire, van a pasar de una placa a la otra. Entonces al pasar eso, obviamente va a disminuir
la diferencia potencial va a disminuir dado que la carga almacenada también va a bajar. ¿Sí? En cada placa va a estar bajando, dado que se hizo una transferencia de carga. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, obviamente, cuando ya la diferencia potencial sea muy mínima, esto ya no va a poder suceder. Y entonces, otra vez las moléculas de aire pues se van a acomodar como ellas quieran. Y entonces el hilo se va a romper. El hilo de conducción entre las placas. Y otra vez va a comenzar a incrementar Q en cada lado. Van a comenzar a incrementar, ¿sale? Y con ello, al mismo tiempo, también incrementa la diferencia potencial. Entonces, si ustedes llegan a un valor excesivo de voltaje, si incrementamos delta V, generamos una ruptura eléctrica en forma de descarga regularmente de arco. Se forma un arco eléctrico, ¿sale? Es lo que pasa también cuando caen los rayos. Ya ven que dicen que si, decían por ahí, no, cuando estabas chiquillo, que si salías y traías un pedazo de metal que te puede caer un rayo. Bueno, pues es un camino en el aire y finalmente se descarga atrás de ti. También, por ejemplo, si ustedes se acercan mucho a un conductor eléctrico con alta tensión, se ioniza el aire y entonces hace una descarga a través de ustedes a tierra, dado que es un punto de tierra para nivelar el potencial. ¿Sí entendemos eso? Bueno. ¿Podría explicarla de nuevo, profe? Por favor. Sí, les comentaba, de esto aquí sí queda claro, la parte de cómo se hace esa descarga de arco, ¿va? Y después cómo se termina. Por ejemplo, si aquí tenemos un exceso de cargas negativas, al generarse la descarga de arco comienzan a fluir cargas negativas y en este sentido digamos que podemos decir que la misma cantidad fluye de cargas positivas a través de ese mismo hilo. Pero conforme está fluyendo la carga, pues dijimos que el voltaje va a disminuir, ¿sí? La diferencia potencial, ¿por qué? Porque está disminuyendo la carga. Disminuye la intensidad del campo, por lo tanto, disminuye la diferencia potencial. Hasta un punto donde se vuelve a abrir y pasa esta situación que está aquí abajo, ¿sí? Una vez que pasa esa situación, a ver, permítanme porque dice aquí que no tengo conexión. ¿Qué lata con esto? Bueno, a ver si se recupera. Entonces, cuando disminuye el campo, pues obviamente disminuye el voltaje y por lo tanto se abre la conexión. En el momento que se abre, otra vez se comienza a cargar porque pues sigue conectado al borne de la fuente, ¿va? Y entonces comienza otra vez a llenarse hasta incrementar otra vez el potencial. Y así puede estarse repitiendo, ¿sí? Va a hacer descargas momentáneas. Sin embargo, puede ser que se interrumpa el arco, puede ser que no. ¿Sí? Porque ¿cómo se ioniza el aire? Pues se ioniza también al momento en que se calienta. ¿Sí? Entre más se calienta el aire, pues es más susceptible a ionizarse.
Y de hecho también yo creo que han escuchado esta advertencia también que dicen que no es conveniente que hagan fogatas debajo de los cables de las líneas de transmisión de alta tensión. Por lo mismo, porque se ioniza el aire y pues puede haber una descarga hacia la Tierra y pues si te cae encima, pues descarga encima de ti. Aproximadamente esas líneas de transmisión son de 400 kVA, o sea, 400,000 volts. Eso pues es muchísimo para una persona, los iluminaría como una bengala y después desaparecerían de la Tierra, ¿vale? Entonces, eso es lo que sucede cuando se ioniza el aire. Entonces, si nosotros elevamos mucho el voltaje en un par de placas, lo que va a suceder es que vamos a ionizar el material que esté en las placas y vamos a hacer una ruptura eléctrica, ¿sí? Y ese voltaje se llama voltaje de ruptura. ¿Sabes? Sí, profe. Gracias. Ok. Déjame ver porque no quiere conectarse. No puede ser. Bueno, es que tengo fallas técnicas. Oh, vaya. Creo que ya. Bien. Entonces, eso es lo que
sucede cuando excedemos esta diferencia potencial, ¿sale? Llegamos a un voltaje de ruptura. Bueno, entonces, todo esto, bueno, aquí hay una pregunta rápida. Si un capacitor almacena carga Q a una diferencia potencial delta V, ¿qué pasa si el voltaje que suministra una batería del capacitor se duplica a 2V? La capacitancia disminuye hasta la mitad de su valor inicial y la carga se mantiene igual. B, tanto la capacitancia como la carga disminuyen hasta la mitad de sus valores iniciales. Y C, tanto la capacitancia como la carga se duplican. Inciso D, la capacitancia permanece igual, pero la carga se duplica. ¿Cuál de todos será? A ver, léanlo bien. La C, ¿no? Portos, usted dice que es la de Pedro. ¿Sí? Y Fer dice que es la C. ¿Cierto, Fer? Sí. Ok. Yo diría que es la A. Sí, yo también. ¿Cuántos por la A? Por 3 yo también. Por 4. Ok. ¿Qué más? ¿Los demás qué opinan? Esmeralda. Ok. Subamos 5. Yo también pienso que es la A. Sí, profe, la A. La A. Ok, entonces vamos a verificar, dice, el voltaje se aumenta a dos veces la diferencia potencial. Si yo pongo 2 veces la diferencia potencial, dice, ¿qué pasa si el voltaje, no? Dice, primero se cargó a una cierta cantidad. Y la opción A dice, la capacitancia disminuye hasta la mitad de su valor inicial y la carga se mantiene igual. Bueno, ok. Pero fíjense que aquí no están considerando una cosa. La capacitancia, ¿cómo logran un capacitor? ¿Qué dice ahí? Ok. Y eso forma el capacitor, ¿va? ¿Eh? Ok. Físicamente, la C ya está dada.
no podríamos reducirla, no podemos reducirla porque físicamente está dada por la disposición, distancia y todo de los conductores, ¿sale? Entonces, yo les dije en este otro ejemplo, déjenme ver, creo que es este. Yo les dije en este otro ejemplo, que si incrementaba el potencial, ¿qué pasaba aquí? Incrementa la carga de la placa. Ajá. Y con ello incrementa, obviamente con el incremento de voltaje, incrementa la carga, ¿no? Entonces, la capacitancia como tal físicamente ya no se puede mover, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sí movemos nosotros? Pues podemos mover el potencial o de polarización o podemos mover la cantidad de carga moviendo ese potencial. Entonces, por lo tanto, la parte A no es posible. La B dice tanto la capacitancia como la carga disminuyen. No, tampoco. Y luego después dice tanto la capacitancia como la carga se duplican. No. Y la respuesta correcta a este asunto es la capacitancia permanece igual, pero la carga se duplica. Esa era la respuesta correcta, la respuesta D. Nadie latina. Efectivamente, no podemos mover la capacitancia porque eso ya es un parámetro geométrico y de construcción del capacitor, ¿sí? Entonces, lo único que sí podemos hacer es mover la cantidad de carga que se almacene en las placas. Sin embargo, les digo, siempre y cuando no alcancemos el voltaje de ruptura, porque si lo alcanzamos, entonces se descarga y pues ya valió. ¿Sí? Bueno, viene esta parte interesante, dice que el cálculo de la capacitancia. ¿Cómo vas a calcular una capacitancia? Debe haber entonces una construcción de un capacitor con alguna forma o alguna manera geométrica conforme vamos a disponer los conductores, ¿sale? Entonces, lo más común es que haya un capacitor de placa. Sin embargo, hay algunos otros, digamos, construcciones poco convencionales, pero que pueden fungir como un capacitor, que incluso pueden ayudarnos a modelar ciertos fenómenos como si fuera una capacitancia. ¿Sale? No necesariamente que tenga la función de un capacitor como dispositivo electrónico. Bueno, dice, para calcular esta capacitancia, es posible deducir una expresión para la capacitancia producida por un par de conductores de cargas opuestas con una carga de magnitud Q. Primero calcule la diferencia de potencial utilizando lo que ya sabe hacer, ¿verdad? Y a continuación utilice la expresión esta, la de la capacitancia, a fin de evaluar la capacitancia. Y lo dice, este cálculo es fácil si la geometría del capacitor es sencilla. Regularmente vamos a encontrar geometrías sencillas de capacitores. ¿Sí? Entonces, el primer capacitor dice la situación más común es que de dos conductores uno solo tenga, solo un conductor también tenga capacitancia. Es decir, podemos hacer lo que ustedes van a hacer en su generador de Van de Graaff, finalmente es un capacitor esférico. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Si sí, ¿por qué sí? Y si no, ¿por qué no? A ver los calculadores. ¿Quién estuvo calculando, Isaac? Miren. Sí, de hecho fue lo que estábamos viendo, que se comporta como un capacitor porque el punto al que queremos llegar es que haya una diferencia de potencial, ¿no? Vamos a crear una diferencia de potencial con una carga almacenada en la esfera. Ok.
La carga se va a almacenar en la esfera, es cierto, pero ¿qué me dice de esto? Dice, considere dos conductores. Ups. Esta combinación de dos conductores es un capacitor. ¿Y ahí cuántos conductores tenemos en el Van de Graaff? Pues la esfera. Sí es lo que estaba pensando. Pero lo único que se me ocurre es que el Pues otro conductor está sería la conectado a tierra, ¿no? persona que lo toque, ¿no? ¿O cómo? Sí, es que está interesante, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que solamente se cargue la esfera? Pues porque nada más tengo un solo conductor, ¿verdad? Y el otro, ¿qué pasaría con el otro conductor? Porque recuerden también que hay un principio de conservación de carga que dice que la carga no se genera ni se destruye, ¿no? Solo es transferida. ¿Sí o no? Sí. Entonces, aquí el detalle es, ok, entonces yo debo de tener la misma carga. ¿De dónde tomó la carga el generador de Van de Graaff? De la ionización del aire que se genera en la parte de abajo. Ok, entonces le robó sus electrones al aire, ¿va? Ujú. Electrones, dependiendo. Entonces la cantidad de carga que se fue a la esfera del generador, esa misma cantidad, la contraparte negativa se quedó en alguna parte de la Tierra. ¿Sí o no? Si ustedes lo vieran como un sistema cerrado, gigante, verían esto, ¿no? Diría, ok, mira, aquí está la bolita de Van de Graaff y cargué dos protones. Vamos a poner números chiquitos, ¿no? Porque no quiero dibujar tanto. Y entonces aquí está la señora Madre Tierra. Y la señora Madre Tierra se quedó con esos dos electrones extra. ¿Sí? Y entonces se va a formar el campo eléctrico. Así, ¿verdad? En algún punto. Pero pues puede ser que esté muy lejos de donde está donde están esos electrones. Entonces podemos considerar que aquí es el infinito. ¿Sí o no? En el infinito por allá andan esos electrones, ¿sale? Esa es la consideración que se da para poder concebir que ese es un capacitor con un solo conductor. El otro conductor sería que está hasta el infinito. ¿Vale? Es una esfera gigantísima que rodea esa primera esfera. ¿Sí entendemos? Sí, o sea, lo que cuando baja la banda es ahí donde se va al infinito, prácticamente. Ajá. Se hace la transferencia de carga hacia la esfera y la otra carga, la contraparte, pues se va hacia la Tierra, ¿no? Y queda en el infinito por allá. Y el ciclo empieza otra vez. Bueno, con cada vuelta así, agarra la carga, se la lleva arriba, la otra se Exacto. baja y así como sigue, 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 sigue. Así es como la va a ir acumulando. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, si bajo esa idea, dice solo un conductor también tenga capacitancia. Por ejemplo, imagina un conductor esférico con carga, o sea, su generador. Las líneas de campo eléctrico alrededor de este conductor son exactamente las mismas que si se tratara de una cubierta conductora. Esférica de radio infinito, concéntrica con la esfera y con una carga de la misma magnitud pero de signo opuesto. Por lo tanto, identifique esta cubierta imaginaria como el segundo conductor de un capacitor de dos conductores. Y ya entonces ya aquí cubrimos ese requisito A. Dice, el potencial eléctrico de una esfera de radio A es simplemente esto. Y si B es igual a 0 en el caso de la cubierta infinitamente grande, viene esto de aquí. Ok. Entonces recuerden que el potencial eléctrico, esto que está aquí, ¿quién es? Potencial eléctrico debido a qué? A una carga puntual. Exactamente. Y eso lo podemos aproximar, ¿se acuerdan? Con la esfera conductora, ¿verdad? Que está cargada, como si fuera una esfera de Gauss. Ok, entonces, y dice, y en el infinito, pues el voltaje es 0.
Por lo tanto, la diferencia potencial entre el infinito y ese voltaje, pues es este mismo, ¿va? Es el que estamos colocando aquí, ¿verdad? Y si entonces simplificamos, fíjense, la diferencia potencial es esto, y si simplificamos la carga, entonces nos queda que esto es A sobre KE. Pero KE es la constante y A es el radio de la esfera, ¿cierto? Simplificando KE, pues es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Si hacemos esas operaciones, pues vamos a tener que esto es 4 pi epsilon 0 por A. Entonces la capacitancia de su generador de Van de Graaff, ¿de qué depende solamente? Del radio de la esfera. ¿De qué? ¿El radio de la esfera? Efectivamente, del radio de la esfera. Entre más grande haga la esfera, ¿qué va a pasar? Mayor será la capacitancia. Efectivamente. Entonces, ahora sí, les comento, para almacenar un coulomb de carga en una esfera aproximadamente necesitarían hacerla del tamaño de la luna. Qué chido, ¿no? Imagínense un generador sotote de Van de Graaff y que le quieran cargar un coulomb. Necesitarían hacerlo de ese tamaño. Yo, si me los hubiese querido chamaquear, les hubiera dicho, quiero que su capacitancia de su generador sea de un coulomb, de un faradio, perdón. Y decir, sí, profe, no hay bronca, ¿no? Todos bien emocionados y luego después van a decir, oh, no manches, ya viste, necesitamos hacer un capacitor de un faradio, pero eso equivale a que el radio de la esfera tiene que ser el tamaño de la luna. Y entonces preferirían recursar la materia, ¿sí? En vez de entregar un proyecto. Bueno, este es el caso de un capacitor esférico de un solo conductor, ¿sí? Bueno, dice, la capacitancia de un par de conductores ilustra mediante 3 geometrías comunes, sobre todo placas paralelas, cilindros concéntricos y esferas concéntricas. Estos son las otras disposiciones en las que se encuentra construido un capacitor. Dice, en estos ejemplos supongo que los conductores cargados están separados por un espacio vacío. Ok. Entonces vamos a hacer uno, primero, aquí nosotros el de placas paralelas. Vamos a desarrollarlo aquí a patín. Ok. Entonces, decimos un capacitor esférico la capacitancia es igual a 4 pi epsilon 0 por el radio. R es el radio de la esfera conductora. Ahora el de placas paralelas. ¿Qué pasa con el de placas paralelas? Bueno, nosotros tenemos el par de placas y entre ellas hay una distancia D, hay un campo eléctrico y hay una cierta carga Q de esta forma, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos que para nosotros el voltaje es E en este caso por D.
Pero ¿quién es E? Recuerdan que nosotros definimos para una placa por medio de la superficie de Gauss como sigma sobre 2 veces epsilon 0. Será por Gauss, ¿verdad? ¿Sí recuerdan eso? Esto era para una placa. Para 2, pues obviamente es el doble. Entonces E será sigma sobre epsilon 0 para 2 placas. Si eso lo sustituimos en en nuestra ecuación, nos quedaría ¿quién? Sigma por D sobre epsilon 0. Pero recuerden que sigma es una cierta cantidad de carga, porque es densidad de carga uniforme sobre una área. ¿Quién es el área? Pues el área A es igual al área de la placa. ¿Sí? Entonces podemos reescribir B como Q por D sobre epsilon A. Ok, entonces la capacitancia es Q sobre delta B, o bueno, este delta B que nosotros estamos poniendo, y va a ser Q por D sobre epsilon 0 A. Y simplificando, tenemos epsilon 0 A sobre D. Entonces, esta es la capacitancia para un capacitor de placas paralelas. Entonces, fíjense que su capacitancia dependerá solamente de quién. Del área y de la distancia. Del área de las placas y de la distancia de separación entre ellas. Por lo tanto, solamente son parámetros geométricos de la construcción del capacitor. ¿Ya vieron? Por eso es que les decía que la capacitancia no se podía mover. Una vez que está construida, pues ya no la pueden mover. Y hace rato yo les hablaba de un capacitor variable. Entonces, ¿cómo es posible eso, que puede ser un capacitor variable? Vamos a ver ahorita que me dicen cuando terminen de copiar eso. Y entonces vamos a analizar cómo es posible hacer un capacitor variable. ¿Hasta aquí vamos bien entendidos? Sí, profe. Excelente.
Ok, entonces, retomando un poquito, fíjense. Nosotros no podemos mover entonces la capacitancia más que por modificar algunos de los parámetros de construcción. En este caso, el área de las placas o la distancia entre ellas. Ok, entonces, ¿cómo se vería un capacitor variable? Bueno, pues se vería de esta forma. ¿Y cómo creen que variaría la capacitancia entonces? ¿Cómo la variarían? Vamos a poner un ejemplo. Bueno, vamos a poner una imagen. Bien, aquí se ve un poquito más claro el capacitor variable. Lo que va a pasar, si se fijan aquí en esta imagen, tiene una cantidad de placas, y esas placas y unas placas que están unidas a esta flecha que está aquí, a este vástago, y otra cantidad de placas que está fija. Entonces, cuando nosotros rotamos el vástago, se mueven estas placas que están fijas a él, y lo que va a pasar es que el área sombreada, por así decirlo, entre las placas fijas y las placas móviles se va a ver disminuida. Y al momento de disminuir, entonces disminuimos esa área y por lo tanto disminuye la capacitancia. Entonces aquí en este caso no estamos modificando la distancia de separación entre ellas, estaremos modificando el área que tiene el capacitor. ¿Sí se entiende? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos mover la distancia. Déjenme buscar una imagen que esté un poco más clarita. Miren, entre esta placa que está aquí, todo el mundo ve mi cursor, y la de este lado, Sí, profe. hay una distancia, ¿ya vieron? Esta distancia es chiquita. Si ustedes pudieran mover este vástago hacia acá o hacia acá, en la dirección axial, entonces acercarían a estas placas más o las alejarían más, ¿verdad? ¿Sí o no? Si hicieran eso, también moverían el valor de capacitancia de esto, pero lo estarían haciendo mediante la variación de la distancia entre las placas. Esa sería una forma, pero esa es un poco más difícil. La otra forma es que ustedes roten este vástago como está aquí, que lo roten, y entonces al rotarlo, o como está aquí, fíjense, aquí ya no hay, esta área que está acá arriba, ya no está empalmada para nada con el área de las placas de abajo, ¿ya vieron? Aquí en esta posición. En cambio en esta, está completamente encimadas unas placas con otras. Aquí tendría mayor capacitancia y aquí tendría cero capacitancia. Y esta variación la estarían haciendo variando el área que yo les dije que está como sombreada una con otra entre las placas estáticas y las giratorias. ¿Sí? Esas serían... ¿Vale? Ajá. Entonces, esa sería la forma como nosotros estaríamos variando esa capacitancia. ¿Sí? La podemos variar de dos formas, con el área o con la distancia. ¿Sale? ¿Para todos es claro? Sí, profe. Excelente. Entonces,
Bueno, y fíjense cómo se aprovecha. Por ejemplo, una tecla. Nosotros, por ejemplo, en sus teclados de las computadoras, hay una membrana de plástico, están unas guías que tienen las teclas, y cuando ustedes presionan la tecla, la membrana, bueno, en algunos casos es contacto directo, pero en muchos otros hay una membrana en medio. Entonces, cuando ustedes pisan la tecla, acercan estas dos membranas y de esa forma hacen una variación de capacitancia. ¿Sí? Y esa variación de capacitancia es detectada y entonces así está detectando la tecla. Si no, tendría switches. ¿Pero alguna vez han desarmado un teclado? Sí, Y sí se han fijado que tiene un par de membranas. En algunos casos les digo, es capacitivo y en algunos otros sí es de contacto. Tiene como una especie, abajo de la membranita de plástico tiene un contacto. Regularmente es alguna aleación con carbono o algún material conductor para cerrar el circuito, pero en otros casos es la pura membrana la que se aproxima a la otra. Bueno, de la misma forma funcionan las pantallas touch, pero eso más adelante lo vamos a ver. Ok, bueno. Un capacitor ahora cilíndrico. Dice, con este vamos a cerrar. Dice, entonces, bueno, primero, hicimos capacitor de placas paralelas y dijimos que las tres geometrías son placas paralelas, cilindros concéntricos y esferas concéntricas. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esta geometría de este capacitor y vamos a analizar. Fíjense, dice, un conductor cilíndrico sólido de radio A y carga Q es coaxial con una cubierta cilíndrica de grosor despreciable, radio B menor a A y carga menos Q. ¿Sí? Encuentra la capacitancia de este capacitor cilíndrico si su longitud es L. Ok. Entonces esta altura que está aquí pues es L, así como está identificado. En medio tenemos un conductor de radio A y la pared interna del conductor externo es radio B. El conductor interno tiene una carga total Q más y el conductor externo tiene una carga Q menos, distribuida uniformemente también. Vale. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros necesitamos calcular la diferencia potencial entre estos dos conductores? ¿Cierto? Es más, hicimos la diferencia potencial entre estos dos. ¿Sí o no? Ya queda igual esa diferencia potencial. ¿Se recuerdan? Vamos a intentar construirla. Vamos a hacer para el cilindro interno, ¿de acuerdo? Ahí. Decíamos que el campo eléctrico va hacia afuera. En la dirección de R, ¿va? Ok. Y entonces, el campo eléctrico, si ponemos una superficie de Gauss aquí arriba, lo podemos calcular bien fácilmente, ¿verdad? Dijimos que la carga encerrada que está aquí es Q
Qin ¿sobre quién? Epsilon 0. ¿Cierto o no es cierto? Y ese era el flujo. Recuerdan que el flujo solamente era perpendicular. En las tapas no había nada. Y entonces ese flujo, aquí tenemos L. Perdón por los dibujos chocos, lo estoy haciendo con el mouse. Entonces decimos, ok, mira, pues necesito sacar la, ¿cómo se llama? El área de esta superficie de Gauss, porque solamente en la parte cilíndrica tengo flujo. Entonces sería E por el área de la parte cilíndrica, que eso es, ¿cuánto? 2 pi por radio, ese es el perímetro A, por L. ¿Qué más podemos sacar de aquí? Bueno, E es igual, en este caso la carga encerrada pues es Q sobre 2 pi por R por L. Por epsilon 0, ¿ah? Sí, Y esto sería 2 veces Q por K sobre RL. ¿Sale? Este sería el campo. Y recuerden que está en la dirección de R. Y está en la dirección de R. Ok. Justo en la superficie. ¿Cuánto sería el campo? Vamos a trasladar esas ecuacioncitas para acá porque estoy batallando mucho con el mouse. Ya. Entonces dijimos que el campo en R nos quedó 2 veces K por Q sobre R por L en la dirección UR. Ok. ¿Y luego qué más tenemos que hacer?
¿Qué hacemos, chicos? Fíjense que esto también es igual a 2 veces K sobre R, y esto sería lambda, ¿no? En la dirección de UR. Porque Q sobre L, pues es lambda. Ok, ahora si yo hago E producto punto de R, porque voy a integrar en la dirección del hacia afuera del cilindro, y voy a ir integrando esta dirección, va a ser la dirección de R. Entonces, pues de R simplemente el vector es de R, y esto va a quedar 2K lambda integral desde A hasta B de 1 sobre R de R. ¿De acuerdísimo? Y dijimos que el radio externo al que vamos a llegar, bueno, el interno de la capa externa es B, el interno es A. ¿Y esta integral cuánto nos da? Logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Ujú. Logaritmo natural de B menos logaritmo natural de A. Ok. Ah. Así, ¿verdad? Y por propiedades de los logaritmos nacionales, la resta de logaritmos, pues es, aquí me falta un paréntesis, es la división. Vamos a regresar a nuestra lambda. Y recuerden que nosotros queremos la diferencia potencial, la queremos absoluta, por lo tanto, la capacitancia va a ser Q sobre 2 veces K Q sobre L, logaritmo natural de B sobre A. Y entonces, esto nos va a quedar L sobre 2K logaritmo natural de B sobre A. Que dijimos que tenían que ser dos cantidades positivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué parámetros podemos mover en ese capacitor para cambiar su capacitancia?
L. L. Ujú. Será la longitud. ¿Y qué más? Y los radios, ¿ya vieron? Si hacemos B, que B tienda hacia A, entonces ese valor va a tender a 1, ¿va? Perdón, va a tender a 0. B sobre A, cuando B tiende a A, va a tender a 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Ahora, ¿por qué debo poner siempre B sobre A? Porque B es más grande, y si B es más grande que A, entonces es una cantidad mayor a 1, y por lo tanto el logaritmo natural es positivo. Sí, siempre se va a cumplir. Ahora, si B se aproxima a A, entonces se aproxima, esa cantidad, esa división se aproxima a 1. Y si se aproxima a 1, entonces el logaritmo se aproxima a 0, la cantidad de abajo se hace más pequeña, y por lo tanto la capacitancia incrementa. Si L incrementa, entonces C también incrementa. Eso es porque hay una relación directa, ¿va? ¿Ya vieron? Y también es lógico porque si B se aproxima a la distancia de separación entre las placas cilíndricas, pues también va a reducir. Y entonces con eso dijimos hace rato, si aproximamos las placas, incrementa la capacitancia. ¿No se les olvida? Bueno, supongo que no. Chicos, pues hasta aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Estudien todo esto. Estoy en el siguiente caso de el capacitor de esferas concéntricas, ¿sale? Cuídense mucho. Que descansen. Vale, profe, adiós. Bye bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.